Bienvenidos a Electrotecnia. Calculando las potencias activa, reactiva y aparente tenemos lo siguiente. Tenemos potencia activa 2.41 vatios, potencia reactiva menos 46,13 voltioamperios reactivos y potencia aparente 46,2 voltioamperios. Ahí tenemos los resultados que me pasan ustedes y ahora podemos calcular estas mismas potencias empleando las otras fórmulas que me presentaba el ejercicio. ¿Como cuáles? Ejemplo, me decía que la potencia activa era también I cuadrado por R. En este caso, la corriente ya la tenemos, 0,42, entonces voy a reemplazar valores. I cuadrado me dice que corriente es 0,42 elevado al cuadrado por la resistencia que vale 10. Calcule por favor esa potencia activa con esta otra fórmula para confirmar si efectivamente sale o no lo mismo. Luego me decía que la potencia reactiva era igual a I cuadrado, pero por reactancia. En este caso, el I cuadrado es exactamente el mismo, 0,42 al cuadrado, por reactancia total. Y eso sí lo calculamos. La reactancia total tiene un valor de menos 257,47. Entonces aquí coloco menos 257,5. Voy a redondear. ¿Cuánto saldrá entonces esa nueva potencia activa y potencia reactiva? Y por último, me decía que la potencia aparente es igual a I cuadrado, pero por impedancia. En este caso, la corriente es la misma, 0,42 al cuadrado, por la impedancia que vale 257. Voy a redondear en este punto. Entonces, bueno, aquí potencia, listo, ahí tenemos, potencia aparente S es igual a I cuadrado por impedancia, 0,42 al cuadrado por 257. Vamos a calcular cada una de esas potencias, por favor. Tenemos como potencia activa, en este punto, 1,76 vatios. ¿Cuánto será la potencia reactiva y aparente? Calcule, por favor. Tenemos una potencia reactiva de menos 45,42 voltioamperios reactivo. Y la potencia aparente S, ¿cuánto equivale? Potencia aparente de 45,33 voltioamperios. Entonces, si analizamos las potencias, tenemos 1,76 menos 45,42 y 45,33. Van de la mano con el 2,41 menos 46,13 y 46,2. Ojo aquí importante, la potencia reactiva es negativa. ¿Qué significa eso? Si yo dibujo el triángulo de potencias, que normalmente lo hacemos de esta forma, pues ahora va a cambiar un poco. Aquí tenemos Q, aquí tenemos P y aquí tenemos S. Ahora se lo tiene que dibujar hacia abajo, porque la potencia reactiva es negativa. Aquí seguimos teniendo P y aquí tenemos la potencia aparente S. Planteamos ahora un segundo problema. Me dice, una bobina de resistencia 10 ohmios, en este caso me dice que la bobina, aparte de tener coeficiente de autoinducción, tiene resistencia, y eso es obvio porque es hecha de cobre, tiene resistencia de 10 ohmios y un coeficiente de autoinducción de 0,04 henrios. Se conecta a una tensión senoidal de 220 voltios a 50 hercios. Importante, ojo, no hay condensadores, ¿eh? No hay condensadores. Quiere decir que el circuito simplemente es una fuente alterna, una bobina y una resistencia. Bobina de 0,04 henrios y resistencia de 10 ohmios. Fuente alterna 220 voltios, 50 hercios. Calcular reactancia total, impedancia, corriente, ángulo de desfase y potencia activa, reactiva y aparente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primer paso, voy a transformar este circuito a una fuente alterna. Primero, una reactancia total. La resistencia queda por fuera y luego, una vez que tengo la reactancia total, puedo calcular o puedo hallar la impedancia total del sistema, tal cual lo hicimos en el problema anterior. Entonces, importante, para calcular la reactancia total, te recuerdo que esta es la resta de las reactancias. Y adicional, para calcular la impedancia, recuerdo que la impedancia es la raíz de R cuadrado más reactancia total al cuadrado.
Luego ya con la impedancia, usando ley de Ohm, decimos que corriente es voltaje sobre impedancia. Y el ángulo lo sacamos en este punto y decimos que el ángulo es la tangente inversa de la reactancia sobre la resistencia. Y hemos hecho prácticamente el mapa con el cual vamos a guiarnos para desarrollar este ejercicio. Empezamos. Reactancia total. Obviamente tengo que calcular la reactancia inductiva y capacitiva. Como no hay condensadores, la reactancia capacitiva es 0. Y si hay un inductor, entonces digo que esto es 2 por pi por frecuencia por coeficiente de autoinducción. Esto es 2 por pi por frecuencia que es 50 por coeficiente que vale 0,04 henrios. ¿Cuánto vale la reactancia inductiva en este sistema? Calcule, por favor. Tenemos una reactancia inductiva que vale 12,56 ohmios. Sabemos que la reactancia capacitiva es 0, no hay condensadores, por ende la reactancia total es la resta de las reactancias. En este caso, 12,56 menos 0. Reactancia total es 12,56 ohmios. Y una vez que hemos hallado la reactancia total, podemos calcular la impedancia. La impedancia viene dado por la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia total al cuadrado. La impedancia es la raíz de la resistencia, que vale 10 al cuadrado, más la reactancia, que vale 12,56 al cuadrado. Calculemos, por favor, la impedancia. ¿Cuánto vale la impedancia del sistema? Tenemos una impedancia total del circuito de 16,05 ohmios. Entonces, en este punto, ojo, ya tenemos esta fórmula. Podemos sacar el ángulo, por supuesto. Vamos a sacar el ángulo de inmediato. Ángulo viene dado por la tangente inversa de reactancia total sobre resistencia. El ángulo es la tangente inversa de la reactancia total, que vale 12,56, dividido por la resistencia, que vale 10. ¿Cuánto vale nuestro ángulo en este punto? Recuerde, este es el ángulo de desfase entre voltaje y corriente. Calcule, por favor, el ángulo de desfase. Tenemos un ángulo de 51,47 grados. Hemos hallado el ángulo de desfase, ese sería el punto número D. Observe, el cuarto. Perfecto. Ya tenemos la reactancia total, por supuesto. Ya tenemos la impedancia del circuito, por supuesto. Saquemos la corriente. Me dice que corriente es, por ley de Ohm, está en este lado, ojo, voltaje sobre impedancia. Voltaje, en este caso 220 voltios. Impedancia, 16,05. ¿Cuánto será la corriente presente en el sistema? Estamos calculando el punto número 3. Tenemos una corriente de 13,5 amperios. Entonces, hemos hallado prácticamente casi todos los datos. Ahora entramos a las potencias. Fórmulas. Bueno, voy a usar la fórmula que me dice potencia activa, voltaje por corriente por coseno del ángulo. Esto es igual al voltaje 220 por corriente, que es 13,5, por coseno del ángulo, ya lo calculamos, 51,47. ¿Cuánto será entonces la potencia activa? La potencia reactiva, voltaje por corriente por seno del ángulo, en este caso los 220 por 13,5 por el seno de 51,47 grados. ¿Cuánto será entonces la potencia reactiva? Y la aparente simplemente decimos voltaje por corriente. En este caso sería 220 por 13,5. ¿Cuánto vale la potencia activa, reactiva y aparente en el sistema? Calcule, por favor. Potencia activa, me dicen que tenemos 1850 vatios. Potencia reactiva, me dicen que tenemos 232 voltioamperios reactivos. Y potencia aparente tenemos 2970 voltioamperios. Corrijo aquí, la potencia reactiva sería 2323 voltioamperios reactivo. Al hallar las tres potencias, yo ya puedo hacer el siguiente gráfico. Tengo en el eje X potencia activa P, esto es 1850. En el eje de las Y tengo la potencia reactiva, que vale, en este caso es Q, y vale 2323. Y luego tenemos la potencia aparente que aparece en la hipotenusa, y esto es igual a 2970.
Si usted aquí quiere o desea calcular el ángulo, obviamente va a calcular el ángulo de desfase. Ahora, si yo dibujo, ojo, y mire lo que voy a hacer. Este sería el triángulo de potencias. Perfecto. Ahora voy a dibujar el triángulo de impedancias. Vamos a ver cómo nos queda ese triángulo. En el eje de las X tengo la parte resistiva. La resistencia vale 10 ohmios. Luego, en el eje de las Y, yo tengo la reactancia total. Voy a poner aquí R y reactancia total. ¿Cuánto vale la reactancia total? Ya lo calculamos, está por acá, 12,56. Y en el eje, bueno, en la hipotenusa aparece la impedancia. Esta impedancia, ¿cuánto valía? 16,05. Si aquí yo también quiero calcular el ángulo, ¿qué ocurre o qué es lo que va a pasar? Bueno, simplemente el ángulo que está aquí arriba va a ser el mismo que está aquí abajo. Si usted quiere usar trigonometría y calcular el ángulo en esos dos triángulos, se va a dar cuenta que el ángulo es el mismo que ya incluso calculamos, 51,47 grados, que este sería el ángulo de desfase entre voltaje y corriente. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.